Muy brevemente, ¿qué son estas nuevas normas y regulaciones que cada vez se están demandando más? Porque al final la información cada vez es más importante y la gestión de la seguridad de la información también lo es por ende, especialmente si hay datos personales involucrados. Y en todas las empresas obviamente hay datos personales involucrados, ya sea de clientes, de proveedores, de trabajadores, de contactos, etcétera. Con lo cual estas regulaciones cada vez son más exigidas y más demandadas. La primera, la ISO 27001, es el estándar internacional en gestión de la seguridad de la información. Es aplicable a todo tipo de empresas y entidades y es reconocida tanto en España como en Europa, como en Japón, como en Estados Unidos, como en Australia. ¿Por qué? Porque es una norma de alcance mundial. Tu sello de ISO 27001 es reconocido en todo el mundo. La siguiente, Esquema Nacional de Seguridad. Es una ley obligatoria para organismos públicos y empresas privadas que prestan servicios y soluciones a la administración pública. Su reconocimiento es a nivel español y es obligatorio para todas las empresas que trabajan y prestan servicios y soluciones TIC a las administraciones públicas. TISAX. TISAX es una norma específica del sector de la automoción y es un mecanismo de intercambio y aceptación mutua de evaluaciones de seguridad de la información dentro de la cadena de suministro automotriz. Es decir, se basa en una 27001, pero luego tiene controles reforzados, en especial para la protección de los prototipos. También es una norma que está en incremento. ¿Por qué? Porque los fabricantes de automóviles, cuando subcontratan determinadas operaciones a otras empresas, quieren que la seguridad de la información de los prototipos, ya sea en formato digital como en formato físico, esté protegida adecuadamente. Con lo cual, han cogido una 27001, han extraído los controles más importantes para este sector y luego los han complementado con una gestión de prototipos. Y luego la directiva NIS2, que es la directiva última, vamos a decir, que ha aparecido, y es una directiva que está encaminada a indicar las medidas de seguridad que hay que implantar para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. Afecta a empresas de sectores esenciales y entidades importantes. Y la NIS2 es la única norma que realmente es obligatoria por ley. Ahora mismo está en fase de anteproyecto de ley, se espera que se apruebe en breves fechas y afecta de forma obligatoria a dos tipos de entidades, las entidades esenciales y las entidades importantes. ¿Cuáles son las entidades esenciales importantes? Pues aquellas cuya indisponibilidad causaría un caos en la sociedad. Vemos ahí como entidades esenciales la energía, lo hemos visto recientemente, qué importante es la energía para todo, porque si no tenemos energía no tenemos nada, no podemos pagar, no podemos sacar dinero, no podemos encender los equipos, las alarmas no funcionan, al final la electricidad lo es todo, la energía en general. El gas, lo mismo, no tendríamos gas, no tendríamos calefacción en nuestras casas, no se generaría electricidad que está basada muchas de ellas en quemar gas, con lo cual también es algo muy importante. Otro sector, el transporte, la banca, el agua potable, las infraestructuras del mercado financiero, sector de la salud, los hospitales. Si tenemos una indisponibilidad en los hospitales, pues lógicamente va a morir gente, con lo cual también es un sector crítico. Y luego las infraestructuras digitales, entendidas como telecomunicaciones. También lo vimos en fechas recientes, cuando no teníamos electricidad, tampoco teníamos siquiera telefonía. ¿Por qué? Porque las torres de telefonía funcionan con electricidad. Y luego entidades importantes, que también están dentro del ámbito de la NIS2, los servicios postales y de mensajería, la gestión de residuos, la fabricación, la alimentación, el sector de la alimentación. Fijaos si hay un ciberataque que paraliza todas las fábricas de alimentación de un país, pues también se colapsaría porque faltarían alimentos en los supermercados y se produciría un caos en la sociedad. La fabricación de dispositivos médicos también está dentro de la NIS2, los productos químicos, la administración pública y el espacio. Y luego tenemos dentro de la NIS2 otros sectores y servicios, como son los proveedores de servicios digitales y también los proveedores de ciberseguridad para los sistemas críticos.
Esos también están dentro de la NIS 2 y es obligatorio su cumplimiento. De hecho, la propia anteproyecto de ley contempla una serie de sanciones por infracciones. Si son infracciones leves, la sanción va de 10.000 euros a 100.000, si son graves, de 100.000 euros a 500.000, y si son muy graves, hasta 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio global de esa organización. Esta es la única que es sancionable si no se está cumpliendo. Ahora bien, ¿qué requisitos tenemos para todas estas normas y regulaciones? Pues todas ellas exigen implantar un SGSI de base, es decir, un sistema de gestión de seguridad de la información. Y luego tiene unos controles y unas medidas de seguridad que son reforzadas en función de la norma o la ley correspondiente. Es decir, tenemos un SGSI de base y luego una serie de controles reforzados vinculados ya a la norma de referencia. Ahora bien, ¿qué es un SGSI? Pues un SGSI es un conjunto de políticas, procedimientos, instrucciones técnicas, herramientas y controles que se utilizan para proteger la información de una organización. El objetivo principal de un SGSI es garantizar la disponibilidad, es decir, que los datos, la información esté accesible cuando se necesita, muy importante en un hospital, en un servicio de urgencias, por ejemplo, la integridad, es decir, que la información no sea manipulada de forma no autorizada, también muy importante si seguimos con el ejemplo del contexto hospitalario, que alguien no modifique en una ficha de un paciente su grupo sanguíneo o quite alguna alergia que tenga, por ejemplo la penicilina, puede dar lugar a que en un tratamiento que se le realice pues se acabe con la vida de esa persona. Y la confidencialidad, que los datos solo sean accedidos o conocidos por las personas autorizadas y nadie que no deba conocerlos tenga acceso a ellos. Eso relativo a la información. También el objetivo del SGSI es asegurar el cumplimiento legal, contractual y normativo, para que no tengamos problemas con ningún cliente a nivel contractual o con ninguna autoridad de control a nivel legal y normativo. Además, un SG6 se basa en el ciclo de Deming, de mejora continua. Planificar, hacer, es decir, implementar, verificar, es decir, auditar, y actuar, es decir, corregir aquellas desviaciones, corregirlas. En cada vuelta del ciclo que damos, mejoramos el SG6. Cada vez nos queda mejor, más sólido, más robusto y, como se dice ahora mucho la palabra, más resiliente. ¿Vale? Principales problemas en la implantación de un SGSI basado en cualquiera de estas normas, para el cumplimiento de cualquiera de estas normas. Pues lo primero, hay que elaborar la base documental del SGSI. Es un sistema de gestión de seguridad de la información, con lo cual lo que trata de ese sistema de gestión de seguridad de la información es coordinar a todos los miembros de la organización para que cada uno, en lo que le corresponde, contribuya a la mejora de la seguridad. Tendremos a una figura máxima, que es el responsable de seguridad de la información, que es el que opera el SGSI y el que alinea, define los criterios y demás, y luego los demás miembros de la organización, desde departamentos de TI hasta el último usuario que descarga el correo electrónico, todos tienen que contribuir a mejorar la seguridad de la información y a preservarla en esa organización. Con lo cual es necesario establecer una serie de políticas, una serie de procedimientos, instrucciones técnicas y registros. Como vemos ahí un poco la jerarquía, es esa pirámide. Primero están las políticas, es decir, qué hay que hacer, luego los procedimientos, cómo hay que hacerlo, las instrucciones técnicas que especifican más en detalle determinados procedimientos más técnicos, y luego los registros, que son los que evidencian que el procedimiento se ha cumplido. Con lo cual, el SG6 se sustenta en todos estos documentos que hay que redactar, aprobar y controlar a nivel de códigos, fechas, versiones, etc. Importante, esto no es una tarea ni sencilla ni rápida, especialmente si no se ha hecho antes. Es una tarea compleja que exige de una experiencia para redactar toda esta base documental del sistema de gestión de seguridad de información que, ojo, es obligatoria. Luego, hay que realizar análisis de riesgos. Hay que identificar los activos primarios de información, es decir, la información en esencia que se está manejando. Si seguimos con el contexto del hospital, pues serían los informes clínicos, los historiales clínicos de los pacientes, serían los activos primarios de información.
Y luego vamos a identificar los distintos activos de soporte, es decir, esos historiales clínicos en qué se sustancian, pues en una serie de archivos, en una base de datos, esa base de datos está en un servidor, luego tenemos las aplicaciones del servidor que acceden a la misma, luego tenemos los endpoints, es decir, los dispositivos finales de usuario que acceden al servidor para obtener la información y registrarla. Todos esos activos tienen unas amenazas y unas vulnerabilidades propias del tipo de activo. Bien, pues tenemos que identificar todas las amenazas y vulnerabilidades de cada tipo de activo de soporte que ayuda a que el servicio se preste, que contribuye a que el servicio se preste, y así evaluamos los riesgos. Riesgos igual impacto por probabilidad. El impacto vendrá del tipo de información que se maneja y la probabilidad será ante cada amenaza que tengamos y vulnerabilidad, vamos a ver qué probabilidad hay de que se produzca esa amenaza, tenga éxito y genere un daño. Con eso calcularemos el nivel de riesgo y tendremos una matriz de riesgos como veis ahí, desde muy bajo hasta muy alto. Esa matriz de riesgos nos ayuda a saber qué tenemos que priorizar primero y qué tenemos que atender. Aquello cuyo riesgo sea muy alto o alto lo tendremos que atender sí o sí. Aquello cuyo riesgo esté por debajo del umbral, pues en función del coste-beneficio de la medida. Pero ese análisis de riesgos es obligatorio en todas estas normas porque es una pieza fundamental en un sistema de gestión de seguridad de la información. Luego, la tercera parte, implantar los controles y las medidas de seguridad que nos ha arrojado el análisis de riesgos que tenemos que implantar. Porque el análisis de riesgos también sirve para identificar qué medidas de seguridad y qué controles tenemos que implantar para mitigar esos riesgos que hemos encontrado. Aquí tenemos distintos tipos de controles y medidas. Están los controles organizativos a nivel de gobierno, están los controles de personas a nivel de formación, compromisos de confidencialidad, etcétera, competencias. Tenemos los controles físicos, la seguridad física, es decir, las puertas, los sistemas de vigilancia tal, el control de acceso a las instalaciones. Y luego los controles tecnológicos, que ya están más vinculados a la tecnología, la securización de los servidores y los endpoints, la gestión y securización de los servicios en la nube, la gestión de los soportes, donde tenemos las copias de seguridad, por ejemplo, ya son los controles más tecnológicos. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Pues conocer lo que requiere cada control a veces es complejo. Los requisitos, si habéis visto la norma, por ejemplo, la ISO 27002, son casi 200 páginas para detallar los 93 controles que tiene dicha norma. Con lo cual, bueno, pues a veces es complejo comprender exactamente qué nos pide que hagamos cada uno de esos controles. Y por último, en un SG6, el control y almacenamiento de los registros. La operación del SG6 genera una serie de registros que tenemos que almacenar. Estamos hablando, pues, registros, por ejemplo, de la formación del personal para ver que tenga las competencias apropiadas, del plan de formación anual que se hace en la organización vinculado a la ciberseguridad, formación y concienciación. Tenemos luego los planes de capacidad que tenemos que elaborar y luego revisar periódicamente. El registro de usuarios que tienen acceso a la VPN, es decir, que conectan desde su casa o desde otra ubicación. El registro del inventario de soportes, todos aquellos soportes removibles tienen que estar inventariados, tipo de información que contienen, almacenarse en lugares, todos esos son registros que tenemos que conservar. ¿Para qué? Para que luego el auditor compruebe que realmente estamos operando correctamente el SGSI, que no es simplemente un kilo de papel que tenemos ahí cogiendo polvo, sino que realmente los procedimientos se están cumpliendo. Los registros son los que evidencian que los procedimientos se están cumpliendo. Como vemos, hay decenas y decenas de registros que almacenar, con lo cual el almacenamiento en carpetas y documentos es caótico y complicado. Lo ideal es una aplicación que nos tenga unos repositorios específicos para cada uno de esos registros.